Muy bien. Acerca del controlador lógico programable y de la temática que vamos a revisar durante esta unidad, podríamos, igual si ustedes se encuentran en este momento en el ABA, podría desplegar la lista de los diferentes tópicos que vamos a ver durante esta primera unidad, o segunda unidad, perdón. Y vamos a revisar que entre ellos tenemos que ver lo que son los circuitos electromagnéticos, estructura interna y funcionamiento, manejo de señales digitales y direccionamiento. Revisaremos lo que tiene que ver con lenguajes de programación que van a ser usados para programar PLCs, manejo de áreas de memoria del PLC y vamos a ver el manejo de marcas. Esta materia, como ustedes saben, la materia de automatización de sistemas eléctricos industriales, tiene como base el manejo y la programación de los PLCs. Eso es lo que vamos a hacer nosotros, manejar los PLCs, programar los PLCs. Y ustedes al final de este curso deberían tener una cierta independencia, llamémoslo así, para programar este tipo de dispositivos. Vamos a comenzar, por supuesto, por las definiciones básicas, cómo es un PLC, qué se considera, cuáles son sus diferentes partes, clasificaciones, elementos, y vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a ver, entonces primero les voy a dar un ejemplo de cómo podría ser una automatización que se solicite. Por ejemplo, dice la empresa AAC, puede ser cualquier nombre, en este caso aperturas y cierres, instala desde hace muchos años todo tipo de puertas automáticas, Normalmente la instalación de puertas automáticas anteriormente se realizaba por medio de circuitos electro o mecánico industriales, en este caso electromecánicos por medio de relés. Entonces dice, hasta el momento, el circuito eléctrico para la automatización de dichas puertas lo realizaba un técnico electricista, especialista en automatismos cableados. Cuando hablamos de automatismos cableados, estamos hablando de temporizadores, estamos hablando de relés, estamos hablando de todos los elementos electromecánicos que nos van a permitir a nosotros realizar algunos tipos de instalaciones, entre ellos, como dice en este caso, puertas automáticas. Dice, de un tiempo a esta parte, una buena parte de los clientes están haciendo peticiones de mejora de los sistemas automáticos que se habían cableado. Todos los cambios requieren un cableado casi completo del circuito de automatismo. ¿Por qué requieren un cableado casi completo? Debido a que son automatismos cableados, son automatismos. Ustedes recordarán cuando tomaron la materia de instalaciones eléctricas industriales, en la cual ustedes, por ejemplo, sí querían hacer algún tipo de cambio en instalación, añadir un motor nuevo, añadir un temporizador adicional, lo que tenían que hacer es regresar al diseño original, hacer modificaciones, y estas modificaciones muchas veces eran bastante profundas. Entonces, eso es lo que sucede con los automatismos cableados. Si ustedes quieren hacer algún cambio, ustedes deberían realizar un cambio completo. Lo que quiere decir es retiro completo de la instalación de cables, un diseño completamente nuevo y una implementación nueva también, haciendo que las reformas, por supuesto, sean económicamente poco competitivas respecto a otras empresas del sector. También el tiempo empleado en estas operaciones es elevado, por supuesto, va a tomar como una instalación nueva, y la lista de espera aumenta de forma alarmante. Algo que no es de mucho agrado para los clientes, por supuesto, ¿quién le gusta esperar demasiado tiempo? Dice, ante esta situación, se ha solicitado a un técnico en automatismos industriales buscar una solución flexible. Entonces, la palabra que nos vamos a quedar es, por supuesto, una solución flexible. Una solución flexible para que a partir de este momento todas las puertas de automatizar dispongan de un sistema reprogramable a través de un ordenador y de cualquier cambio sea sencillo y rápido de implementar. Entonces aquí está la definición básicamente de un PLC.
ustedes pueden encontrar y dice lo siguiente: la programación de PLC, o lo que estamos buscando nosotros cuando utilizamos un PLC, es una solución flexible, reprogramable, que se realice a través de un ordenador y que sea, por supuesto, un cambio sencillo o rápido de implementar. Entonces tiene totalmente la definición usted del PLC. Le pongo acá el acrónimo del PLC, muy importante, es programable o programmable Logic Controller. Es la definición o el acrónimo del PLC, que se podría traducir como controlador lógico programable. Programable. Y estoy seguro que muchos de ustedes en el futuro irán a estudiar a España, y el estudio en España de controladores lógicos de programables se conoce como autómatas programables. Entonces, posiblemente ustedes en mucha bibliografía van a encontrar este nombre. En este caso también, este ejemplo es sacado de un libro español, por eso ustedes van a encontrar por ahí algún tipo de este término, por ejemplo, automatismos industriales o autómatas programables, ¿sí? Y estoy seguro que muchos de ustedes irán a estudiar en el futuro fuera del país y tendrán que utilizar estos términos. Perfecto. ¿Cuál es un PLC o qué tipos de PLCs tenemos? En la figura que está en la parte inferior, tenemos 3 tipos de PLCs de la marca Siemens. Tenemos un PLC número 1, un PLC número 2 y tenemos un PLC número 3. Podemos ver que los 3 son bastante diferentes. Uno de los puntos intermedios de los 3 equipos van a ser que son de la marca Siemens. Esta marca Siemens es una de las más famosas en la parte de automatización. Esta es una marca, y como la mayoría de las marcas de los PLC son alemanas, esta es una de las marcas más famosas, más usadas. Es de los PLCs que nosotros utilizamos, los PLCs que, por ejemplo, yo utilicé cuando estudié pregrado, cuando estudié el posgrado en Inglaterra. Todos teníamos PLC Siemens. Quiere decir, y que le daba a usted una idea de que estos PLCs van a seguir en boga cuando usted igual realice sus estudios de posgrado, cuando usted vaya al campo industrial. Y esto le puede dar una idea que si usted quiere especializarse en todo lo que tiene que ver con automatismos, ya sea desde el punto de vista de instalaciones eléctricas o instalaciones del tipo eléctricas totalmente, por ejemplo, automatización de subestaciones, ya sea de distribución o de transmisión, usted tiene que buscar alguna opción para estudiar, por supuesto, en Alemania. ¿Qué definición dice? Un autómata programable, también denominado PLC, controlador lógico programable, es un dispositivo electrónico capaz de gestionar los circuitos de automatismo de forma programada. Repito otra vez, un autómata programable, también denominado PLC, controlador lógico programable, es un dispositivo electrónico capaz de gestionar los circuitos de automatismo circuitos de automatismos industriales de forma programada. Entonces, lo que vamos nosotros a gestionar circuitos de automatismo. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que usted debe sacar todo su conocimiento de instalaciones eléctricas industriales. Usted tiene que recordar absolutamente todos los circuitos que vieron en instalaciones eléctricas industriales, comenzando, por supuesto, por el más sencillo, que es un circuito de enclavamiento. Tiene que recordar este circuito que es bastante famoso para la parte industrial, en la cual nosotros vamos a usar 2 pulsadores. Vamos a usar un pulsador normalmente abierto y vamos a usar el que va a hacer las veces de ON. Y vamos a usar un pulsador normalmente cerrado. Déjenme dibujar otra vez. Vamos a usar un pulsador normalmente cerrado
que va a ser las veces de off del circuito. Entonces, ¿cómo deberán conectarse estos dos botones para, por ejemplo, que usted pueda encender o apagar una luz piloto, ¿cierto? Entonces, igual que en automatismos industriales, en instalaciones eléctricas industriales, usted deberá tener dos, en este caso, una línea, deberemos tener un neutro para realizar nuestra automatización. Entonces, recordarán ustedes del circuito que lo analizaremos en un momento. Dice, en la actualidad, el uso de autómata programables está generalizado en la industria, aunque en otros sectores como la domótica tiene gran presencia también en la parte eléctrica. También en la parte eléctrica está bastante utilizado los PLCs o los más avanzados PLCs o PLCs específicos que se denominan, ya les he contado que son las IEDs. Usted igual puede encontrar IEDs. Siemens también. La IED es Intelligent Electric Device. Y este dispositivo específicamente sirve para automatizar subestaciones eléctricas. Entonces, estos dispositivos IEDs son PLCs específicos dedicados para lo que tiene que ver con la industria eléctrica. Analicemos entonces qué sucede con los tres PLCs que están en la parte inferior. Les pido que miren el primer PLC, este PLC que está denominado como número 1. Este PLC es uno de los PLCs más sencillos, más económicos también. El costo de este PLC podría estar bordeando unos $300. Este PLC se le conoce como PLC Logo. Logo es un PLC compacto. Un PLC compacto que quiere decir que el PLC tiene un solo cuerpo. Posiblemente usted pueda dividir esta parte de la derecha de todo el PLC. Y esta parte de la derecha sea una fuente de poder. Usted conoce una fuente de poder. Únicamente lo que hace, usted conecta 110 a esta fuente de poder. Usted tiene una fuente de poder, conecta 110 voltios de corriente alterna y a la salida va a tener un voltaje DC. Este voltaje DC podría ser variado, podría ser 24 voltios, podría ser 48, ¿no es cierto? Entonces, la parte de la derecha tenemos una fuente de poder. Esta fuente de poder podría ser separada de todo el PLC. Y decimos que es un PLC compacto porque sus entradas y sus salidas van a estar implementadas en el mismo bloque del PLC. Entonces, posiblemente en la parte inferior estén las entradas, en la parte superior estén las salidas. Y ustedes van a observar que el PLC tiene aquí una pantalla pequeña que no es táctil, sino que le va a dar las diferentes opciones para que usted pueda movilizarse a través de estas teclas. E incluso usted a través de esta pequeña pantalla puede programar el PLC. Usted puede programar ese PLC. Claro que por supuesto usted puede conectarse a un computador. Usted podría conectarse a un computador y por medio de este computador usted puede programar el PLC Logo compacto. Se le conoce también como un relé programable. ¿Usted conoce un relé? Algunas fuentes le conocen como relés programables, algunos técnicos lo conocen como relés programables e incluso no le consideran un PLC por sus capacidades limitadas que tienen. Pero, por ejemplo, nosotros hace un tiempo, un año y medio atrás, hicimos la automatización de la pileta que está cerca del bloque H, para controlar la fuente y las luminarias de la pileta y de la Virgen. Y pudimos tranquilamente realizar esta automatización con un PLC Logo. Eso les digo, cuesta $300 en el mercado nacional. Usted fácilmente lo programa a través de su computadora y puede programarle incluso, nosotros programamos que se enciendan las luces de 10 de la noche a 5 de la mañana de la pileta y de la Virgen, y solo únicamente este encendido de luces se realice de lunes a viernes, no sábados, no domingos, porque no hay gente en la universidad. Puede imaginarse
que con este PLC tranquilamente usted puede hacer algunas programaciones interesantes, pero en la industria como tal se le conoce como un PLC programable y posiblemente no sea muy bien visto que usted programe con un PLC Logo, ¿sí? En una industria grande, en una industria importante. Posiblemente lo que falte de este PLC sea capacidades de comunicación, posiblemente no tenga, dependiendo del valor que usted invierte en el mismo. El segundo PLC, ustedes van a observar que también es un PLC compacto, quiere decir que todas sus entradas y todas sus salidas están aquí. Usted debe conectar todas las entradas del sistema y todas las salidas directamente en esta parte de aquí. Adicionalmente, vemos una diferencia con el PLC anterior. Este PLC tiene aquí, tiene puertos de comunicación. En este caso, este puerto de comunicación es un puerto de comunicación serial. Aquí también puede tener puertos de comunicación este PLC. Comunicación. Este PLC ya comienza la serie de los PLCs S7. Entonces, desde esta línea que he puesto hacia la derecha, son los PLCs S7. En este caso, este PLC que estamos viendo podría ser el PLC de 300 o podría ser incluso un PLC 700, que normalmente tienen esta forma de visualizar, esta forma de verse los PLCs. Este PLC va a tener un poco más de capacidades de programación. Internamente su microprocesador va a tener mejores capacidades. Entonces este PLC ya podría utilizarse para el manejo en la industria. El valor de este PLC ya está superando unos $800, $900 en las versiones más sencillas. Mientras que podemos ver el PLC de la derecha, que es el último, el PLC número 3. Este PLC ya no es compacto, es un PLC modular, como nosotros podemos ver. Entonces, ¿qué quiere decir que sea un PLC modular? Que usted puede poner nuevos módulos según sea sus necesidades. Mire que en este caso tenemos un módulo número 1, tenemos un módulo número 2 y tenemos un módulo número 3. Entonces voy a numerarlos, 1, 2, 3. En este caso el número 1 va a ser la CPU, que igual que un computador va a ser la parte donde se realice toda la parte del procesamiento. Aquí usted podrá poner una memoria incluso para añadir más memoria ROM al sistema. Entonces, vamos a ver que todos los PLCs van a tener capacidades de microprocesador, memoria RAM, memoria ROM. Y adicional, este es modular. El número 2 podrían ser las entradas, en este caso digitales del sistema. Y la número 3 podrían ser salidas y también podrían ser digitales del sistema. Entonces ustedes pueden añadir más módulos. El CPU le dirá, usted puede poner 10 módulos en el sistema y poder ser conectado. Entonces usted podrá añadir aquí el rack. El rack del PLC podrá ir hacia la derecha. Será un rack donde usted podrá poner diferentes módulos. Entonces este PLC se conoce como el S7. Podría ser el 1100 en adelante. Nosotros en el laboratorio específicamente tenemos los PLCs, los S7-1500, que son los PLCs más avanzados que existen, con bastantes módulos, con 4 módulos adicionales. Tenemos una entrada digital, una salida digital, una entrada analógica y una salida analógica para todos los PLCs. Por ejemplo, un PLC de esta gama, con estas capacidades que está descrita en la diapositiva, ya cuesta más de $1000, $1000 en adelante. Entonces, note que los precios de los PLCs son bastante elevados, y así cada módulo que usted quiera comprar posiblemente va a tener un costo de unos $300, $400, dependiendo de lo que le ofrezca. Específicamente de la velocidad que pueda tener el módulo, de la robustez que tenga la construcción. Ustedes pueden ver que en este caso los dispositivos que estamos viendo, los PLC son computadoras industriales. Son computadoras industriales. Estas computadoras tienen todos los componentes de una computadora normal. Lo único que no van a poder ver ustedes es, o usted puede añadir incluso una pantalla, pero son computadoras que van a tener la capacidad de ser programadas para controlar un proceso industrial. Estas computadoras, como ustedes pueden ver en la construcción, son bastante robustas,
para que puedan ellas trabajar sin ningún problema en ambientes industriales. Entonces, por supuesto, van a tener más tolerancia a los ruidos eléctricos, a los ruidos ambientales, van a tener más resistencia a lo que tiene que ver con interferencias electromagnéticas. También podrían trabajar en ambientes que haya mucho polvo, que haya escombros. Entonces, miren que su construcción es bastante robusta y por eso no proveen de periféricos como un mouse, sino que usted tiene que ir, conectarse a toda la computadora, programar y desconectar y dejar el PLC que siga trabajando. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Pues tenemos 3 tipos de PLCs. Ustedes de todas las marcas van a encontrar este tipo de gamas, una gama baja, una gama media y una gama alta, o en este caso un PLC compacto, un PLC o un relé programable de la marca, un PLC compacto que sería el número 2 y un PLC modular que sería el número 3. Entonces, de cualquier marca que ustedes vayan en la parte de automatización, van a encontrar los 3 PLCs. En cuanto a costos, en la última parte del tiempo, muchas empresas están dedicándose a instalar PLCs chinos. Por supuesto, sus valores son mucho más bajos que un PLC Siemens. Estos PLCs chinos posiblemente sean muy similares visualmente a los Siemens, incluso su programación. Pero usted entenderá que la confiabilidad que le van a dar a la final en su aplicación no será la misma que usted instale un PLC de una buena marca, en este caso un Siemens. Podríamos conversar y yo instalaría, le cuento un PLC chino, si el presupuesto de cierto modo es reducido y el proceso industrial a automatizar no tiene peligros o no requiere no requiere una alta velocidad de procesamiento. Le escucho, señor Quintero. Buen día, Inge. ¿Cómo le va? O sea, por lo general pienso yo que el Siemens, los PLC Siemens tendrían quizás aparte de una mejor programación, también tendrían mucho tiempo más de durabilidad que esta marca china. Por eso en muchas ocasiones existen empresas que tienen muchos problemas en cuanto Así a es, sí tipo de... tiene toda la razón. Sí, sí tiene toda la razón. Por eso le digo, la única forma que yo ocuparía es un PLC chino, sí. La empresa es pequeña, la empresa tiene un límite o un límite especializado en su dinero, tienen un presupuesto limitado. Y usted, claro, tiene que ser muy honesto y decirle, sabe que su aplicación se va a poder lograr si se utiliza un PLC de una marca más barata, de una denominación más barata, hablándole claramente, por supuesto, al usuario final. Y la decisión del usuario final va a ser determinante. En este caso, la palabra de su aplicación o de la aplicación, lo que usted busca es que su aplicación a la final sea confiable. Esta confiabilidad es es muy importante cuando estamos hablando de aplicaciones. Les escucho. Señor Socasi, tiene la palabra. Dije, buenos días. Tengo Perfecto. una consulta. ¿Estos PLC sirven para las cintas LED o no? Sí, sí podría usted. Sí, por ejemplo, el PLC que nosotros utilizamos, este PLC Logo, utilizamos para programar la pileta y las luces. Esas luces que implementamos nosotros son cintas LED, están utilizadas en la pileta. Sí, así es. Gracias, Inge. Esa era la pregunta. Señor Pacheco, le escucho. Inge, muy buenas, pero no se supone que ahora todas las cosas que se importan de China traen con normas que estandarizan aquí para trabajar igual con Siemens. Sí, así es. Por ejemplo, usted podría trabajar conjuntamente entre una marca Siemens y una marca china, pero la confiabilidad que usted va a tener a la aplicación final, si usted, por ejemplo, hace una automatización en una máquina con Siemens y la misma automatización en la otra máquina con un PLC chino, la confiabilidad de la primera aplicación que se realizó con Siemens va a ser más alta. Sí, va a ser más alta. Sin lugar a duda, no se puede hacer más
la confiabilidad va a ser más alta. Posiblemente usted pueda lograr que el tiempo de vida sea la misma, pero usted siempre va a tener más confiabilidad, más confianza de que la máquina primera se dañe menos que la segunda. ¿Sí? Le escucho, señor Casar. Buenos días, Inge. También depende mucho de las horas de trabajo. Por supuesto que sí. Usted, como hablábamos en la anterior clase en la parte de mantenimiento, usted si va a una planta industrial, usted deberá ser el encargado de determinar la vida útil de uno u otro mecanismo que existe en la planta. O también podrá guiarse inicialmente de las recomendaciones que del fabricante. Le van a decir, esta máquina tiene 10.000 horas de vida, 20.000 horas de vida, e incluso le van a decir, algunos de ellos, por ejemplo, esta máquina va a funcionar específicamente con un PLC de una marca XYZ, diga usted Siemens, a la Bradley, podría ser la marca de la General Electric, y le diga va a funcionar tal determinado número de horas. En este caso, el PLC, sí, pero más lo que se determina el PLC, por ejemplo, es en activaciones o desactivaciones de sus diferentes componentes. Porque el número de horas más se utiliza cuando, por ejemplo, tenemos diferentes mecanismos que se van a desgastar en el tiempo. Usted diga un elemento mecánico que tiene rodamientos, que tiene partes mecánicas que pueden rozarse entre ellas, y usted ahí posiblemente pueda calcular un número de horas, pero de una máquina. De un dispositivo electrónico, sí, pero es un poquito más complicado esta determinación. Muy importante, ustedes muchas veces van a hacer unas investigaciones en su tesis. El término confiabilidad se denomina en inglés reliability, y muchos de ustedes van a hacer tesis de esto en el futuro. Tesis de qué tan confiable es una instalación en el campo eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta adicional, por favor? Gracias por sus preguntas muy interesantes. Vamos a ver la estructura de un autómata programable. Dice, el autómata programable está gestionado por un sistema electrónico basado en un microprocesador. Entonces, el cerebro del PLC va a ser un microprocesador encargado de procesar las señales del exterior, tanto de lectura como escritura, a través de interfaces de entrada y salida. Entonces tenemos interfaces de entrada y salida. Si puedo hacer un gráfico en la parte superior, entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener nosotros nuestro PLC. Este PLC va a tener en la parte central, va a tener nuestro microprocesador, que lo podría poner como micro P, y va a tener módulos o dispositivos de entrada y va a tener dispositivos de salida. Entonces este PLC, por la izquierda van a venir la entrada o las diferentes entradas del proceso. Entonces el microprocesador toma esas entradas, las procesa y las refleja en las salidas del sistema. Dice, para el funcionamiento óptimo y continuado del sistema electrónico es necesario una fuente de tensión. Entonces, adicionalmente, este dispositivo, el manejo o la implementación interna del PLC, igual que un computador, igual que una laptop, funciona en corriente directa. Entonces, lo que debe usted utilizar o poner a este sistema va a ser siempre una fuente de poder. Una fuente de poder. Esta fuente de poder va a ingresar 120 voltios en corriente alterna y va a alimentar el PLC por medio de dos líneas. Podría manejar en 2 voltajes, podría ser en 24 voltios de corriente directa o podría ser 48. Entonces, usted necesita una fuente de poder para alimentar a este PLC. Una fuente de tensión. Y dice, los programas se almacenan en diferentes memorias del PLC que dispone y gestiona desde un elemento de programación externo. Entonces, ¿qué dice? Que internamente el PLC va a tener 2 memorias. Entonces, igual que un computador, va a tener una memoria RAM, que es una memoria volátil, y una memoria ROM, que es una memoria no volátil. La memoria RAM va a servir para acceder rápido a los datos numéricos que usted esté manejando en ese momento. El PLC, perdón, el microprocesador está muy cerca de la memoria RAM
los diferentes datos que se almacenan en esta memoria son de fácil acceso, mientras que la memoria ROM son datos del PLC, son datos de cómo debería funcionar. El PLC en general, cómo manejar las entradas, salidas, es una memoria que no se borra, a diferencia de la RAM, que cuando pierde energización, la memoria RAM se borra y la memoria ROM no se borra. Aquí tenemos la estructura, un gráfico muy similar al que le estaba dando en la diapositiva anterior, en donde tenemos en la parte central de nuestro PLC, tenemos el CPU. El CPU va a tener internamente nuestro microprocesador, va a tener las diferentes memorias. Como le he contado, podría ser una memoria RAM, una memoria ROM. Este va a ser el CPU. Mírele que estamos nosotros en este caso desmenuzando un PLC modular. Tenemos el módulo de CPU. Usted conoce que se denomina CPU. CPU es Central Processor Unit o unidad central de procesamiento. ¿Qué más tenemos sobre este PLC? Entonces vamos a tener nosotros una interfaz de entradas. Tenemos un dispositivo de entradas que podría ser incluso un módulo de entradas. Aquí van a llegar todas las señales que el PLC requiera para tomar decisiones. Estas señales podrían ser digitales por un lado o podrían ser analógicas. Todos estos dispositivos van a ser, en otras palabras, van a ser sensores que se requieran para controlar el sistema. ¿Qué tipos de sensores podrían ser? Podrían ser sensores que midan temperatura, podría ser humedad, podría ser presión, podría ser velocidad, podría ser desplazamiento. Todos estos sensores que estoy describiendo y muchos más son considerados o son sensores analógicos, mientras que tendremos otro tipo de sensores digitales. Sensores digitales, en este caso, ¿qué tipo serán? Por ejemplo, usted puede tener un sensor de presencia. Podría tener usted, dentro de los sensores de presencia, podrían ser inductivos, podrían ser capacitivos. Y más importantes para nosotros aún, podría ser adicionalmente de presencia, podrían ser de cierre y apertura de puertas, sensores de cierre y apertura. Y para nosotros más importantes, por ejemplo, son pulsadores, botones, o lo que se conoce como push buttons. Todos estos serán sensores o entradas digitales, que a la final me están dando una señal de 1 o de 0. Podría ser 24 voltios para 1 y 0 voltios para 0 lógico. Mientras que los analógicos, aquí está, en este caso, por ejemplo, este de aquí podría ser un sensor, un botón de on. Este podría ser un botón de off. Este podría ser un botón de emergencia. Este podría ser un botón o un sensor de presencia. Y todos, por supuesto, van a tener una sola línea en común. Mientras que los analógicos van a enviar sus datos por medio de dos líneas porque va a ser una diferencial de potencial. Los analógicos pueden darle, por ejemplo, un sensor de temperatura muy famoso, es la termocupla, que le va a dar una relación de temperaturas a milivoltios. Esta señal va a variar mucho, por ejemplo, puede ser 3.2, 2.8, 2.5, dependiendo de la temperatura que esté midiendo. Estos diferentes sensores son conectados a la interfaz de entradas, al módulo de entradas, y esta interfaz, por medio de un bus, envía los datos hacia el CPU. ¿Alguna pregunta, por favor, de las entradas del sistema? ¿Alguna pregunta de las entradas del sistema?
Dígame, señor Garzón. Profe, tal vez una pregunta fuera de las entradas, de cómo se... Dígame. Claro. Profe, con respecto a lo que necesita una fuente de tensión y como usted nombró que estamos en una antena 120, ¿verdad? Claro, podría ser, claro, hay fuentes de tensión. La fuente de tensión en caso de la entrada, por ejemplo, podría ser 120 voltios AC, o claro, pues en una instalación industrial podría ser entre dos líneas y se podría tener una tensión de 240 también. Entonces, esta fuente de poder, igual que las computadoras, van a tener un rango de entradas, en este caso de 120 a 240 voltios de corriente alterna. Y la salida sí deberá ser la salida que trabaja el PLC, podría ser 24 o 48 voltios. ¿Sí? Ya, eso no lo escuché, profe, gracias. Bueno. Dígame, señor Aguirre, le escucho. Inge, una pregunta sobre la programación. Por ejemplo, nosotros hacemos la programación de un PLC, ¿eso entraría a la RAM o a la ROM? Buena pregunta. Usted puede programar o puede cambiar las instrucciones del programa para que este PLC vaya a la RAM o vaya a la ROM. ¿Cuál va a ser las diferencias? Si su programa es muy importante, que se requiere que no se pierda, incluso cuando se vaya la energización del sistema, usted va a decidir que el programación vaya a la ROM. Pero este programa deberá ser limitado deberá ser limitado en sus líneas de programación, porque no puede ser muy extenso. La memoria ROM es muy limitada. Entonces, por eso utilizamos más la memoria RAM. La memoria RAM es más amplia para los programas de los usuarios, para nuestros programas. Entonces, si el programa es muy importante, pero no es tan grande, usted puede ponerlo en la ROM. Y de otra manera, la mayoría de los programas tienen que ir en la RAM. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge, muchas gracias. Bueno, muy buena pregunta. ¿Alguien más, por favor? Muy bien. Vamos a ver las interfaces de salida. Entonces, el PLC toma esas entradas, las procesa. ¿Cómo va a ser su procesamiento? Su procesamiento va a ser en base a la programación que usted ha realizado. Evidentemente, existen muchos métodos de programación de PLCs. El PLC o la programación que nosotros vamos a ver es la programación que se conoce como escalera o ladder. La programación ladder o escalera es una programación desde cierto punto sencilla, no es complicada. Es una programación que específicamente se ha hecho para que los programadores técnicos puedan realizar, entonces su complejidad es limitada. Por supuesto que cuando ya queremos hacer la parte de comunicaciones, queremos hacer la parte de sincronización de datos, hay elementos que ya son complejos, ¿no? Pero la programación en general es sencilla. Es muy parecido a un diagrama de control industrial. Por eso digo, tienen que acordarse absolutamente de todos los diagramas que ustedes hicieron en ese curso de control industrial. Las entradas entrarán a esta programación, se tomará una decisión con respecto a las salidas y estas también por medio de un bus de salidas se conectarán a la interfaz de salidas y se conectarán los diferentes elementos. Estos actuadores podrían ser, como dice, actuadores o preactuadores, podrían ser digitales o podrían ser analógicos. Por ejemplo, usted podría tener aquí un relé, este podría ser un relé. Acá tenemos también elementos que van a ser luces piloto, que van a indicarle, por ejemplo, si el sistema está encendido, si el sistema está apagado, o podrían ser analógicos. Por ejemplo, usted conoce en la materia de instalaciones industriales que hay válvulas y las válvulas normalmente son elementos on-off que deben conectarse a través de relés. Y estas válvulas posiblemente podrían ser válvulas proporcionales y usted, dependiendo del voltaje que le alimenta la válvula, esta válvula se va a encender, usted dependiendo del voltaje que le dé la válvula, esta válvula se puede abrir el 50%, el 60%, el 30%, o podría estar totalmente abierta o totalmente cerrada. Usted puede controlar la apertura o cierre de esta válvula. ¿Estamos de acuerdo?
Deme un minuto, por favor. Muy bien. Entonces, adicionalmente, por ejemplo, este podría ser un relé. Usted normalmente estas salidas no pueden ser conectadas directamente. Por ejemplo, estas salidas normalmente son una salida de C de 24 o 48 voltios. Usted no podría alimentar una carga que requiera una corriente de funcionamiento alta. ¿Qué es lo que debería hacer normalmente? El PLC a usted, voy a dibujar de la siguiente manera. El PLC a usted le va a dar una salida de 24 voltios DC, positivo, negativo, dos líneas. ¿Usted qué va a conectar a este dispositivo? ¿Qué va a conectar a este voltaje? Usted ni siquiera muchas veces va a conectar directamente un contactor, porque el contactor, por su construcción interna, posiblemente va a necesitar un voltaje, una corriente bastante alta. Entonces, lo que usted va a conectar aquí va a ser primero un relé de 24-48 voltios. Este relé va a poder conectar los conectores. Aquí va a estar la línea. Por ejemplo, podría ser... Entonces, este sería los conectores directos de la bobina del contactor. Voy a poner en el otro lado. El contactor. Y aquí estarán los tres polos del contactor para que usted conecte línea 1, línea 2, línea 3, en el caso de que fuera una carga trifásica. O podría incluso también, bueno, utilizar los contactos secundarios de este contactor para realizar algún otro tipo de maniobra o poner luces piloto. Entonces está claro, usted tiene la salida del PLC a los 24 voltios. Esta salida tiene una corriente bastante limitada. Usted deberá colocar un relé. El relé, el contacto de este relé, el contacto de ese relé será el que alimente a un circuito secundario, que alimente a un contactor. Porque normalmente los contactores usted sabe que funcionan a 120 voltios de corriente alterna. Esto debería estar bastante claro. ¿Me entendieron? ¿Alguna pregunta? Eso debe quedar completamente claro. ¿Alguna pregunta, por favor? Entonces, miren nomás el circuito que le hice en este momento. Entonces, usted va a tener la salida del PLC. Esta salida del PLC no puede usted conectar directamente a una carga que requiera una corriente alta. Ni siquiera podría conectar a un contactor. Este contactor funciona normalmente o se activa a 120 voltios. Se activa con una línea y un neutro. Entonces, este relé, esta salida debe conectarse primero a un relé de 24-48 voltios y el contacto de este relé sí podrá alimentar a un contactor, ¿sí? Y a continuación este contactor en sus polos principales tendrá las tres líneas y estas tres líneas podrán alimentar un motor trifásico o un motor monofásico, pero deberá ser así, por etapas, para que los diferentes circuitos estén aislados.
En este caso, tendremos un circuito de potencia. El circuito de potencia estará aislado del circuito de control y el circuito de control estará aislado a la electrónica interna de nuestro PLC. Entonces, en el caso de que exista algún tipo de falla en la parte de potencia, no se daña la parte de control, y si se daña la parte de control, no se daña lo más importante, que es en este caso el PLC. Se quemará el relé, se quemará posiblemente el relé, pero la electrónica interna de nuestro sistema sigue funcionando. E incluso así es como están implementados los tableros de control de el laboratorio que tenemos nosotros en el bloque H. ¿Estamos de acuerdo? Adicionalmente, ¿qué tenemos? Tenemos una fuente de alimentación que ya hemos conversado. Tenemos la red eléctrica que, claro, si podremos tener nosotros una línea y un neutro, tenemos 120, o tenemos dos líneas, tenemos 240. Y harán la conversión de la fuente de alimentación, y esta fuente de alimentación me dará 24 o 48 voltios según las necesidades del PLC. Este PLC adicional tendrá una interfaz en la cual usted podrá programar por medio de un computador. El programa para programar los PLCs se denomina TIA Portal. Es un programa bastante pesado, bastante grande, bastante complicado de encontrar su crack. Porque, por ejemplo, Siemens lo que más vende, o lo que más gana dinero más que en el hardware, es en el software. Ellos, por ejemplo, nosotros compramos como 15 PLCs, y de los 15 PLCs nos dieron 2 licencias para utilizar el software. Imagínense, y cada licencia cuesta como $5,000. Tomen en cuenta cuánto podría costar para comprar para todas las computadoras el TIA Portal. Es muy caro. En mi época el software era un poco más sencillo, no era tan grande. Otro programa, por ejemplo, el RS Logix, que es para la marca Allen Bradley. Y en la parte derecha podremos tener nosotros periféricos, podemos conectar impresoras, tarjetas de memoria, cartuchos de programa, panel de operación. Y uno de los más importantes son estos paneles de operación que nosotros podemos programar y son conocidos como HMI, o HMI por sus siglas son Human Machine Interface. Viene de las siglas HMI. ¿Alguna pregunta? Sigamos. Vamos a ver la clasificación de los PLCs que ya les he mencionado en las primeras diapositivas. Y la clasificación primero es atendiendo a su modularidad. Los dispositivos pueden ser clasificados en 3 tipos. Tenemos compactos, semicompactos y modulares. Este PLC que estamos viendo en este momento son PLCs compactos. Ustedes pueden ver que tienen una sola estructura, no tienen módulos adicionales, no existen módulos adicionales, son compactos. Dice, son aquellos que tienen todos sus elementos de entrada, salida, CPU, fuente de alimentación en una misma envolvente. La mayoría son ampliables con diferentes tipos de módulos, pero son compactos. Un PLC compacto, le he mencionado, este es un relé programable, es bastante agradable de programar. Ese es el PLC Logo, un logo. Dentro de este cabe destacar que se han denominado relés programables, que algunos fabricantes están desarrollando con gran éxito para aplicaciones domésticas y, como le he dicho, gestión de pequeña maquinaria. Con un teclado básico, 6 u 8 teclas situadas directamente en la parte frontal, es posible realizar tareas de programación y parametrización de una forma rápida y sencilla. Además, presenta la posibilidad de ser conectadas con interfaces adecuadas a un ordenador personal para edición, grabación e impresión de programas de usuario. Usted, por supuesto, a través de esta interfaz podrá hacer programas sencillos, un enclavamiento, podría hacer una temporización, un contador, pero si usted necesita programas más complicados, una programación un poco más profunda, usted deberá conectar este PLC a su computador para realizar esta programación más compleja.
Tendremos una pantalla, como le he mencionado. Por ejemplo, aquí está la alimentación. Usted ingresa acá 110. E internamente, este va a todos los elementos con la diferente alimentación. Aquí tenemos entradas, una interfaz de conexión. Aquí será donde usted se conectará al computador. Tenemos un módulo de expansión. Aquí hay más entradas y más salidas. Aquí tenemos salidas y aquí tenemos el teclado de programación. Yo creo que la mayoría de ustedes en su campo profesional van a tener la oportunidad de programar el PLC Logo. Nosotros como laboratorio no tenemos PLCs Logo. Si tenemos la oportunidad podemos ver en la pileta, implementamos este PLC y funciona sin ningún problema. Yo cuando estuve estudiando en pregrado nos dedicamos bastante a la programación de logos, específicamente para implementar circuitos de control para circuitos neumáticos e hidráulicos. Y funciona muy bien. Tenemos los semicompactos y modulares. Los semicompactos son aquellos en los que algunos de los elementos están fuera del envolvente principal, por ejemplo, una fuente de alimentación. Pues, por ejemplo, este mismo elemento sí, yo le pongo adicional. Bueno, este de aquí, por ejemplo, tenemos un módulo adicional, este de aquí es un módulo adicional. Si usted pone un módulo adicional, este podría considerarse un semicompacto, porque tiene un compacto y tiene algunos elementos de expansión adicional que usted ha colocado. Y los modulares, que son los más famosos en el control industrial, cada uno de ellos está en un envolvente diferente, se instala en un rack común, en la parte de acá atrás está el rack, mírele. Usted va poniendo cada uno de los elementos, usted mira que puede sacar el módulo y ponerlo. Las posibilidades de expansión son enormes, comparados con el tipo compacto, semicompacto, pero su costo es mucho más elevado. Entonces, un módulo, como que ustedes están viendo, ya podría costar unos $2,000, tal cual como están viendo, sin la licencia de programación. Solo el hardware. Muy bien, preguntas, por favor. Perfecto, señores. No me voy a alargar más porque sigue un poquito más extenso la parte teórica de la clase. Yo creo que ustedes también, límite para ustedes una clase teórica sería 1 hora y voy a considerar eso. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el siguiente lunes, miércoles con algunos y viernes con otros. Espero que estén muy bien. Tengan una excelente semana. Ingeniero, Dígame, una pregunta. dígame, por favor. La comunicación que usted dice que tiene de computadora al PLC, al momento de tú estar manipulando el PLC en la computadora, ¿hay un programa precisamente lo que es del PLC o cómo lo controlaría? Sí, hay un programa del PLC. Este programa se llama TIA Portal. TIA Es el Portal. Portal. Usted programa este PLC. Usted pone aquí las diferentes líneas de código. Por ejemplo, voy a hacer el siguiente pop-up. Usted envía la programación, dice download, envía al PLC y comienza a funcionar en ese momento. O usted incluso lo que puede hacer es visualizar en tiempo real lo que está sucediendo en el PLC, visualizar lo que está sucediendo. Se puede, es un programa bastante versátil, bastante fácil de usarlo y me permite ver lo que está sucediendo en tiempo real con el PLC, específicamente para chequear fallas. ¿Sí? Gracias, Inge. Bueno, ¿verdad? Sí, ojalá se solucione lo más pronto posible y tengamos acceso a los PLCs. De todas maneras, como les digo, vamos a utilizar nosotros un simulador. Este simulador tranquilamente puede utilizarse para aprender a programar sin ningún problema, pero sería más importante igual tener el PLC enfrente de nosotros y poder programarlo. Eso, señores, otra vez repito, que les vaya muy bien, que tengan una muy buena semana productiva, dedíquense por favor a estudiar, no dejen los deberes para el último, ya saben que esta ya es nuestra 4ª semana de clases, la 8ª en teoría ya deberían ser exámenes, entonces más que seguro que llegaremos a la semana de exámenes de esta modalidad. Entonces traten por favor de dedicarse, hagan un cronograma, estén trabajando al menos unas 5 o 4 horas al día y eso es, señores. Espero que estén muy bien, una excelente semana y que nos vaya muy bien a todos. Hasta luego. Buena semana. Hasta luego, Inge, gracias. Luego,
Inge. Gracias, Inge, Inge. Hasta luego, gracias. Inge. Ya, Mm, Gracias.